Hola chicos y chicas. Vamos a entrar con la unidad 2. Nosotros ya en la unidad 1 vimos los diferentes sistemas numéricos y la conversión entre ellos. Vimos el sistema decimal, el sistema binario, el sistema octal y el sistema hexadecimal. En esta unidad 2 vamos a trabajar con la teoría de grafos, que le llaman también teoría de gráficos, pero bueno, es mejor conocida como la teoría de grafos. Y vamos también a realizar demostraciones para la actividad 3. Es importante que retomen los conceptos aprendidos en la materia de introducción al álgebra superior con relación a las demostraciones. De todas maneras, yo les voy a dar una clase de cómo realizar una demostración porque es importante que retomen estos conceptos porque son básicamente el quehacer fundamental del matemático. Y a lo largo de toda la carrera, en todas las materias van a realizar demostraciones, así que es un buen momento para que ustedes tengan muy claro el procedimiento para realizar una demostración. Por el momento vamos a ver nada más algunos conceptos importantes dentro de la teoría de grafos. Algunos de ustedes ya hicieron la actividad 2 de la unidad 2, así que este tipo de conceptos ya les son familiares. Sin embargo, vamos a dar un repaso. Primero tenemos que empezar definiendo lo que es un grafo. Un grafo en el ámbito de las ciencias de la computación es básicamente una estructura de datos. En concreto, un tipo abstracto de datos, mejor conocido como TAD, que consiste en un conjunto de nodos, al que también le hemos llamado vértices, y un conjunto de aristas, al que también le hemos llamado arcos, que establece la relación que existe entre dichos nodos o vértices. El concepto de grafo, o TAD, desciende directamente del concepto matemático de grafo. Ahorita vamos a ver más adelantito lo que es el concepto matemático de grafo. En este contexto, árboles y grafos se refiere básicamente a estructuras de datos que permiten organizar y mantener la información en una computadora. Ahorita les voy a compartir mi pantalla para que puedan ir viendo un esquema o una representación gráfica de un grafo. Bien, aquí en la pantalla podemos observar un grafo. Estos puntitos son los vértices o nodos y las líneas son las aristas que los unen. Todos estos son los vértices o nodos y estos son los arcos o las aristas, las líneas que los unen. Entonces, esto es una representación gráfica de un grafo. Ahora, como les decía, vamos a ver lo que es el concepto matemático de grafo, que es un concepto muy sencillo. Un grafo es una representación gráfica de objetos y relaciones binarias entre estos. ¿Qué significa eso de relaciones binarias entre estos? Para empezar, binario significa 2. Entonces, es una relación de 2. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí en el grafo que está del lado izquierdo, tenemos 3 nodos y 2 aristas. Si nosotros tomamos el vértice superior y el vértice del lado izquierdo, tenemos 2 vértices y hay una relación entre ellos. Quiere decir que esta es una relación binaria, es decir, una relación entre 2 vértices. Ya nada más con esa simple relación de 2 vértices a través de una arista, ya estamos hablando de un grafo. Claro que este puede ser más grande, como lo es, que es de 3 vértices con 2 aristas, o puede ser de 4 vértices con 4 aristas, o puede ser de 1000 vértices con 1000 aristas, o con 999 aristas, o con las que fuesen necesarias, pueden ser menos o pueden ser más también. Es decir, que siempre que tengamos 2 vértices que estén unidos por una arista, tenemos un grafo. Por lo menos, un grafo, entonces, es la representación gráfica de objetos y las relaciones binarias que existen entre estos. Ahora sí que vamos a decir que el mínimo es que sean 2 vértices con una arista para que lo podamos considerar grafo.
Bien. Vamos a suponer, por ejemplo, el caso de los vuelos en una aerolínea. Supongamos, como en el caso que tenemos en pantalla, que las líneas aéreas vuelan entre distintas ciudades, por ejemplo, aquí entre Chicago, Nueva York, Boston, Filadelfia, Los Ángeles. Toda esa relación que existe entre esos nodos por medio de las aristas o de las líneas, recibe el nombre de grafo. Es decir, este completo es un grafo. También podríamos tener, como lo vimos en el foro, pues la relación que podría existir en el reparto de gasolina, de gas natural, de el repartidor de pizza, de, no sé, de los vuelos de DHL, ¿qué más podría ser? Todos los miembros de una organización, toda la estructura que existe en una empresa, en fin, tenemos tantos ejemplos que podemos llevar a través de la teoría de grafos. Ahora vamos a ver lo que es de la definición formal de vértice. Un vértice son los puntos o los nodos con los que está conformado un grafo. Es decir, cada una de estas bolitas, el 6, el 4, el 5, el 1, el 2, el 3, cada uno de ellos es un vértice. Ahora vamos a definir lo que es el grado de un vértice. El grado de un vértice es el número de aristas de las que es extremo. El número de aristas de la que es extremo. Ay, ¿qué significa eso, maestra? Bueno, pues es algo muy sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, el 6. ¿Es extremo de quién? Pues de la relación que existe con el 4, es decir, de la arista que está conectada con el 4. Quiere decir que este vértice es grado 1. Ahora veamos el 4. ¿De cuántas aristas es extremo? Ah, bueno, es extremo del 6 también. Y es extremo del 5 y es extremo del 3. Ah, mira, es un vértice grado 3. Ok. Ahora veamos el 5. ¿El 5 es extremo de quién? ¿Del 6? No. Solo es extremo del 4, ¿verdad? Es extremo del 1 y es el extremo del 2. Eso significa que es un vértice de grado 3. Ahora veamos el vértice 1. El vértice 1 es de grado 2. ¿Por qué? Pues porque es extremo del 5 y es extremo del 2. Ahora veamos el vértice 2. El vértice 2 es extremo del 3, es extremo de la relación con el 5 y es extremo de la relación con el 1. Quiere decir que es un vértice grado 3. Veamos el vértice 3. El vértice 3 es extremo de la relación que existe con el 4, es decir, de la arista que existe con el 4 y de la arista que existe con el 2. Por lo tanto, es un vértice de grado 2. Ahora nos dice la siguiente definición. Se dice que un vértice es par o impar según lo sea su grado. ¿Qué significa eso de según lo sea su grado? Ah, bueno, pues nosotros regresamos al 6. El 6 dijimos que es extremo solamente de una arista, que es la que de la relación que existe con el 4. Entonces el 1 es impar, por lo pronto entonces el vértice es impar. ¿Por qué? Pues porque solamente es extremo de 1, ¿verdad? Su grado es impar, entonces es impar. Ahora veamos el 4. El 4, ¿qué grado dijimos que era? Pues es grado 2. Entonces el 2 es par, pues entonces es par. El 5, ¿qué grado es? Pues es 3, entonces es impar. Si el 1 es par, entonces es par. El 2 es 3, pues es impar. El 3 es 2, es par. Y bueno, el 4 ya lo habíamos visto, que es impar. Es un concepto muy simple. Ok, chicos. Las aristas ya lo vimos lo que era desde el principio, desde que vimos el concepto de grafo. Son las líneas con las que se unen los vértices de un grafo y en las que se forman los caminos. Ahorita vamos a ver más adelantito lo que es un camino. De pronto quedémonos con ese concepto. Son las líneas con las que se unen los vértices. Muy bien, chicos, chicas. Vamos a ver ahora otro concepto que son los tipos de grafos, los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos.
Los grafos dirigidos son aquellos que están representados por un par ordenado de vértices. ¿Cómo sería un par ordenado de vértices? Bueno, un par ordenado de vértices quiere decir que lleva un orden, una dirección. En este caso, en el grafo azul, decimos que va del vértice 1 al vértice 3, del vértice 3 al vértice 2 y de retorna al vértice 1. Significa que lleva una dirección, nos dice de dónde a dónde viaja, por lo tanto es un grafo dirigido. Un grafo no dirigido significa que no está ordenado. Entonces nosotros podemos ir, pues tal vez del 6 al 4 y del 4 al 3, del 3 viajar al 2 y a lo mejor al 5 o al 1. No hay un orden. O podemos agarrar y viajar desde el 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y regresar al 5 y jamás llegar al 6. No importa porque no está dirigido. Quiere decir que no está ordenado. Entonces, un grafo dirigido, ¿cómo lo vamos a distinguir? Porque tiene puntas de flecha, simplemente. Tiene puntas de flecha significa que lleva dirección. Si no tiene puntas de flecha, pues no lleva dirección, no lleva orden, no importa de dónde a dónde viajemos, nosotros podemos decidirlo. Ok, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver lo que son los recorridos, los caminos y los ciclos. Como ustedes saben, a nosotros los matemáticos nos encantan las generalidades. Y para todo nos gusta decir las cosas o expresarlas de forma que no perdamos generalidad, porque es la manera en la que nosotros realizamos las demostraciones. Vemos que todos los casos sean iguales y por eso no nos gusta expresarnos de forma en la que no perdamos generalidad. Entonces dice aquí, sea un grafo G. ¿Qué significa eso de sea un grafo G? Significa sea un grafo cualquiera, el que sea, no importa. G, ¿por qué? Pues porque es G de grafo y es como más fácil no perder la generalidad. Entonces, sea un grafo G, el que sea, no importa. Un recorrido, es decir, que vamos a ver la definición de recorrido. Un recorrido en G, un recorrido en ese grafo de longitud K. ¿Qué es eso de longitud K? No importa la longitud que sea, decimos K nuevamente para no perder esa generalidad. De la longitud que nosotros queramos. Es una sucesión de vértices. Es decir, si nosotros vamos del 6 al 1, eso es un recorrido. ¿Por qué? Porque hay una sucesión de vértices del 6 al 4, al 5 y al 1. Eso es un recorrido. Del 6 al 1 hay un recorrido. ¿Por qué? Porque hay una sucesión de vértices tal que los elementos consecutivos son adyacentes. Es decir, uno atrás del otro, el 6, el 4, el 5 y el 1. Eso es un recorrido. También podría ser un recorrido del 6 al 4, al 3, al 4, al 5, al 1, al 2, al 3. ¿Sí? Y también podría ser del 6 al 4 al 3, también sería un recorrido. ¿Por qué? Porque es una sucesión de vértices de G, del grafo, tal que los elementos consecutivos son adyacentes, es decir, uno atrás del otro. Ahora, un recorrido en el que no se repiten los vértices, atención allí, se llama camino. Es decir, que si yo quiero viajar del 6 al 6, pasando por 4, podría irme a 5, a 1, a 2, a 3, regresar a 4 y luego a 6, y eso sería un recorrido, pero no sería un camino. ¿Por qué no sería un camino? Porque ya estaría yo repitiendo el 4 y estaría yo repitiendo el 6. Pero si yo quiero viajar del 6 al 3, es 6, 4, 5, 1, 2, 3, es un recorrido, ¿verdad? Y también es un camino. ¿Por qué? Pues porque no estoy repitiendo ningún vértice. Entonces, repetimos la definición. Un recorrido, cualquiera es recorrido, siempre que sean adyacentes, ¿verdad? Un recorrido en el que no se repiten vértices se llama camino. Si solamente el primer vértice y el último vértice coinciden, se llama ciclo. Es decir, que si yo voy del 6
al 4, al 5, al 1, al 2, al 3, al 4 y regreso al 6, pues ya es un ciclo. Igualmente, si yo voy del 5, 1, 2, 5, 1, 2, pues ya siempre eso está repetitivo y por eso se llama ciclo. ¿Por qué? Pues porque el primero y el último coinciden. Podría ser lo mismo 4, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3. ¿Sí? Eso es un ciclo. Bien, chicos. Esto de aquí también sería vértice 1, vértice 3, vértice 2, vértice 1. Esto también es un ciclo. Entonces, hasta aquí estos conceptos quedan claros. Recorrido lo es cualquiera, camino no. ¿Por qué? Porque en un camino no debemos de repetir vértices. Y un ciclo, pues empieza y termina en el mismo lugar. Ok, chicos, vamos a ver ahora lo que son los grafos conexos. Un grafo conexo, si para cualquier par de vértices, U y B, por ejemplo, vamos a decir que U sea 6 y B sea 1, otra vez, para nosotros los matemáticos, que no nos gusta perder la generalidad, decimos U y B para decir cualquiera que inicie, cualquiera que termina. Es decir, donde U podría ser 4 y B podría ser 2. O U podría ser 6, como había yo dicho, y B podría ser 1. Hay un camino que los contiene. Es decir, un grafo es conexo si para cualquier par de vértices U y B hay un camino que los contiene. Quiere decir que es conexo cuando está unido, son adyacentes y va uno atrás de otro y entonces eso significa que es conexo. ¿Por qué? Porque no está perdiendo continuidad. Por eso es conexo, porque hay un camino que los contiene, ¿sí? Y no se repite además que ningún vértice. Entonces quiere decir que es conexo. ¿Por qué? Pues porque existe esa continuidad. Ahora, la longitud del más corto de ellos se llama distancia entre U y B. Ok, vamos a decir que nosotros, para llegar al 3, del 6 al 3, ¿cuál sería la distancia? Podríamos viajar como 6, 4, 5, 1, 2 y 3. Eso sería, por ejemplo, un camino que también sería un recorrido. Y la distancia pues no sería esa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 6, 4 y 3. Esa sí sería la distancia porque es la longitud más corta entre el 6 y el 3. Esta sería su distancia, 6, 4 y 3. ¿Sí? Es la distancia entre U y B, sería entre 6 y 3, sería 6, 4, 3, y no 6, 4, 5, 2, 3, no. Ni 6, 4, 5, 1, 2, 3, no. Tendría que ser 6, 4 y 3. Es decir, es la longitud más corta entre dos vértices. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente concepto. Vamos a ver lo que es la representación de los grafos. Esto es bien importante. Estos conceptos son muy importantes para lo que vamos a ver más adelante. Ok, las representaciones de grafos más habituales están basadas en matrices de adyacencia. Ustedes ya conocen las matrices, pero bueno, vamos a verlas para que refresquemos un poco esos recuerdos. La matriz de adyacencia es la asociación entre filas y columnas en una tabla. Entonces nosotros, tomando como información lo que se desprende del grafo, y ahorita vamos a ver cómo es esto, nosotros vamos a hacer una relación entre los elementos de nuestro grafo, tomando los valores de 1, si es que existe la arista, y 0 en un caso contrario. Vamos a ver un ejemplo de esto. Ok, nosotros tenemos este grafo. Es decir, que tenemos 5 vértices y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Nosotros para representar este grafo en una matriz de adyacencia, ¿qué hacemos? Contamos los vértices, que son 5 vértices, y lo ponemos tanto en filas como en columnas. Y nosotros nos dice la definición que tomamos los valores de 1 si existe la arista y el valor de 0 en caso contrario, es decir, que no exista la arista, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver.
el vértice 1 tiene una arista consigo misma, o sea, tiene una arista que lo une consigo mismo, ¿no, verdad? Entonces, el 1 con el 1 es 0. Ahora, el 1 con el 2 hay una arista, sí. Entonces, ¿qué corresponde? Un 1. El 1 con el 3 no hay una arista que una al vértice 1 con el 3, por lo tanto es 0. 1 con el 4 sí hay, aquí está, entonces es 1. 1 con el 5 no existe, entonces es 0. Ok, chicos, tomemos el vértice 2. El vértice 2 tiene una arista consigo misma, es decir, tiene aquí una arista que lo une a él con él mismo. No, no es cierto, entonces es 0. Pero tiene una arista con el 1, entonces es 1. ¿Tiene una arista con el 3? Sí, es 1. ¿Tiene una arista con el 4? No. Bueno, maestra, pero es que yo ahí veo que sí está unido con el 4. Sí, pero no está unido de una forma continua. Tendría que pasar a través de 3 y la relación en realidad es con 3, no con 4. Y 3 con 4. Quiere decir que debería haber una arista que nos uniera a 2 directamente con el 4. Como no es el caso, le ponemos un 0. Ahora el 2 con el 5. Ahí está, un 1. Ahora vamos a ver el vértice 3. El vértice 3 se une con el 1, no. ¿Se une con el 2? Sí. ¿Se une con el 3? No, no se une consigo mismo. ¿Se une con el 4? Sí. Ahí está. ¿Se une con el 5? No, entonces es un 0. El 4. El vértice 4 con el 1. Sí, ahí está. El vértice 4 consigo mismo. No. El vértice 4 con el 3. Sí. El vértice 4 con el 4. No, ya habíamos dicho que no. Mira, no hay. El vértice 4 con el 5. Ah, sí, mira, ahí hay uno. Y el 5 la misma historia. 5 con el 1. No. 5 con el 2. Sí. 5 con el 3. No. 5 con el 4. Sí. Y 5 con el 5. Muy bien. Entonces quiere decir que no, porque no se une con el mismo. Perfecto. Entonces, aquí ya quedó claro este concepto de la matriz de adyacencia. Vamos a utilizar este concepto más adelante. Por favor, chicos y chicas, avancen con el video 2 de esta serie para comenzar con los conceptos de camino mínimo. Gracias.